Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este cutre canal y la pregunta de hoy que voy a intentar contestar es ¿por qué las lideresas de derecha funcionan tan bien desde Angela Thatcher, pasando por Merkel, a actualmente Meloni, Alice Weidel, o como se pronuncie, y Ayuso? Antes de esto os debo decir que tengo un libro que sale próximamente, que es un manual de escritura expresiva para profesionales, pero bueno, eso os lo cuento dentro de un rato. Y os tengo que decir una cosa más. Yo no hablo mucho de este tema, pero yo estoy enferma. Padezco una condición crónica, no una enfermedad. ¿Por qué digo que no es una enfermedad? Porque una enfermedad es algo que se cura. Una condición crónica es algo con lo que vives toda tu vida. Por ejemplo, una esquizofrenia es una condición crónica. No es curable, pero sí es tratable. Una persona con esquizofrenia, si está medicada, si tiene un seguimiento continuo, si no se droga, si tiene una vida controlada y si recibe terapia, puede tener una vida perfectamente ajustada y funcional, al contrario de lo que la gente cree. Por ejemplo, lo que yo tengo es una condición crónica que se llama inflamación T2, que podéis buscar en internet. A mí me molesta un poco porque de repente se puso de moda que ciertas influencers dijeran, uy, es que yo tengo una inflamación y no sé qué, y es un SIBO, y es una enfermedad inflamatoria. Bueno, en algunos casos puede que sea verdad y en algunos casos no. Pero para las personas que realmente tenemos una enfermedad inflamatoria, esto es casi un insulto, porque no tiene nada que ver con engordar y adelgazar. Es cierto que yo, entre toda mi condición, el SIBO aparece, pero en mi caso es como una respuesta autoinmune salvaje que se traduce en un montón de cosas. En esto de no poder respirar, porque es asmático, ¿veis? Se traduce en a veces alergias por todo el cuerpo, dermatitis atópica, muchísimas alergias alimentarias, con lo cual yo vomito la mitad de lo que como. En el último juicio que yo tuve fue increíble porque el abogado de la parte contraria le preguntó a uno de los peritos si yo tenía adicciones. Y claro, casi me entra la risa yo mismo porque dado esta enfermedad para mí cualquier tipo de droga ina sería un riesgo muy alto, muy alto, muy alto. Bueno, en cualquier caso, esa es la razón por la que muchas veces tengo que parar, hacer así, respirar, y por la que me veis que toso, no puedo parar de toser, porque es como ataques de asma brutales. A mí no me gusta hablar del tema porque no es mi tema. También me molesta que se frivolice con el tema y que se piense que tener una enfermedad inflamatoria intestinal es estar gordo. No, no tiene nada que ver, ¿vale? Bueno, continuamos. Pero ¿cuál era la pregunta de hoy? La pregunta de hoy es que me la han hecho más de una vez. ¿Por qué la derecha tiene unos líderes tan fuertes? Pues esta va a ser la cuestión, pero primero tenemos que hablar de un tema, trauma. ¿Qué es trauma? Pues trauma, si os preguntáis a un médico, trauma es cualquier situación. Trauma es cualquier situación en la que hay daño médico en el cuerpo, pero en medicina se identifica por lo general como paciente traumatizado alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en peligro su vida y que pueden provocar complicaciones secundarias como shock respiratorio, muerte, etc. Por ejemplo, cuando hablamos de trauma cerebral, traumatismo cráneoencefálico, es que ha habido un daño muy serio que puede poner en peligro tu vida o que al menos altera tu calidad de vida seria. Esto es en neurociencia, ¿vale? Traumatismo cerebral. Cuando hablamos de trauma psicológico, hablamos de un daño psicológico, es decir, de una situación en la vida en la que has recibido un golpe muy fuerte que ha dejado unas secuelas a nivel psicológico. Y esto voy a explicarlo. Voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Como me preguntáis muchas veces si paso consulta, de momento no, pero volveré a hacerlo. Ahora mismo quiero acabar el máster y más o menos el año que viene volveré a hacer consulta ya con el máster acabado y todo, ¿vale? Entonces, yo tuve una cliente, yo siempre las llamo clientes porque mi perspectiva es humanista y desde la perspectiva humanista no las llamamos pacientes. Bueno, pues yo tuve una cliente
que estaba verdaderamente traumatizada por la muerte de su padre. Y encima se echaba la culpa a sí misma porque decía, ¿cómo puedo estar yo tan mal por esto mientras que mi hermano no está así? ¿Cuál era la diferencia? El padre de ellos había muerto en un accidente cuando tenían 5 años. Ella tenía muchos recuerdos de su padre y de una auténtica adoración a su padre. Era la niña mimada de su papá. Entonces ella lo que recuerda es que un día el padre desapareció, no se volvió a saber, hasta que ya ella, más mayor, le preguntó a su madre, ¿pero dónde está mi papá? Porque le decían, ya vendrá, está de viaje y tal. Y la madre, ya cuando consideró que la niña era mayor, le dijo, tu papá se ha muerto. Claro, su hermano sí sabía que su papá se había muerto y sí había ido al entierro y sí había podido despedirse simbólicamente en el funeral y en el entierro, pero la niña, desde las mejores intenciones, le habían negado, le habían mentido. Es decir, hay una frase muy bonita de Baudelaire que dice que el infierno está pavimentado de buenas intenciones, y eso es verdad, porque muchas veces desde las mejores intenciones hacemos mucho daño. A la niña no se le dijo la verdad, así que vivió un montón de tiempo con la angustia de mi padre me ha abandonado, y cuando se atrevió a preguntar le dieron el golpe también sin darle tiempo a que quizá en un funeral, en un entierro, hubiera podido vivir ese luto de manera colectiva, hubiera estado mejor, pero vivió un año de angustia. Bueno, este acontecimiento no se ve como traumático, generalmente no diría a nadie que tiene estrés postraumático, y de esto también tengo que hablar. En este libro que os hablo, que va a salir, no sé si dentro de 2 o 3 meses, yo hablo mucho del estrés postraumático porque las mujeres no suelen diagnosticarse de estrés postraumático. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un test en España que es el test de Cheburua. En Estados Unidos es la escala de Davidson. Y durante mucho tiempo hemos usado ese test que estaba pensado sobre todo para accidentes de tráfico, para que te pudieran diagnosticar y tú fueras al seguro y pidieras una compensación, pero que no entendía como trauma un acoso, no entendía como trauma un abuso sexual, si tengo que decir sexual. He tenido que borrar lo anterior porque pronunciaba esa palabra que empieza por S y que no se puede pronunciar, pero que bueno, un acoso, un abuso infantil, etcétera, en Echeburúa, en ese test, a veces lo apuntan como traumáticos. Entonces, muchos hechos que oficialmente no puntúan como traumáticos, en realidad sí que son asuntos traumáticos. Y algo que he visto en la mayoría de las mujeres fuertes de la derecha es que son supervivientes de trauma. Lo voy a hacer el análisis en Meloni, en Ayuso y en Weidel. Y esto me interesa porque en el libro explico que yo he tratado a muchas mujeres supervivientes de trauma a las que en realidad no se les identificaba como víctimas de estrés postraumático. Cuento un caso particular que viví mientras hacía las prácticas. Entonces me mandaron a una mujer a la que en el informe le daban, bueno, trastorno límite de personalidad, un montón de cosas que no era. Pero a ella le había tratado primero una mujer muy joven y luego un hombre, y no se dieron cuenta de algo que ella narraba. Ella narraba que había vivido con un hombre que nunca la pegó, pero que sí era muy violento verbalmente y psicológicamente, y que pasaba algo todos los sábados y domingos. Cuando iban a comer a casa de los padres de él, que a ella la odiaban, lo que hacía él era... Vuelvo a beber. Lo que él hacía era que cuando volvía siempre borracho. Y entonces ese rato desde la casa de sus suegros, los padres de él, hasta su casa, lo hacían conduciendo él borracho. Y ella, cada sábado y cada domingo, había temido por su vida pensando, esta es la tarde en la que nos mata. Esta es la tarde en la que va a estrellar el coche. Eso durante años. Eso es una experiencia traumática. Pero probablemente en un Echeburúa no puntúa. Pues eso, las experiencias traumáticas a veces son muy difíciles de identificar, porque todos identificamos que un abuso sensual, infantil, que una experiencia de maltrato seria, que pues eso es una experiencia traumática. No todo el mundo se da cuenta de que un acoso escolar es una experiencia altamente traumática, equivalente a una violinización, vamos. No todo el mundo se da cuenta de que
Un abuso psicológico es una experiencia traumática. No todo el mundo se da cuenta de que un acoso laboral puede ser una experiencia altamente traumática o que un acoso es una experiencia altamente traumática. En el juicio que tuve yo, por ejemplo, yo tenía que demostrar que una situación de acoso durante varios años es una experiencia traumática y lo sé porque realmente a mí me destrozó. Pues bueno, lo que yo he visto en Meloni, en Ayuso y en Biden ha sido en las tres trauma. Pero algo que cuenta en el libro es que nunca las que vienen son capaces de ver que el trauma tiene una parte positiva, que es que, como diría Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Las personas que sobreviven a experiencias traumáticas, generalmente si las sobreviven, salen con una especie de cajita de herramientas ante la vida, porque han desarrollado estrategias de resiliencia y estrategias de resistencia muy potentes, muy potentes. Y eso les convierte en unas especies de líderes de kriptonita que son capaces de resistir a cosas que no todo el mundo resistiría. Empecemos con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni nace hija de una familia que ya no se lleva bien y su madre estuvo a punto de interrumpir el embarazo. Fue a interrumpir el embarazo porque sabía que ya la relación con su marido estaba rota, pero en el último momento se arrepintió. A mí lo traumático del hecho me parece que es que se lo cuente a Giorgia, es decir, su madre le contó esta historia a Giorgia. Creo que es muy difícil crecer sabiendo que tu madre no te deseaba. Pero bueno, la madre tira para adelante, el padre les abandona cuando ella, Giorgia bebé, tiene 1 año. Y la madre tira para adelante, y esto me ha fascinado siempre, escribiendo fotos romancero, o sea, fotonovelas, guiones de fotonovelas, y saca a sus 2 hijas adelante. Las hijas de vez en cuando van a ver al padre que de aquella vive en Canarias. Y de aquella el padre que decíamos vive en Canarias. Y entonces al padre le pillan cuando ya tiene 11 años con, no recuerdo la cantidad de kilos de drogaína, en este caso is, hachís, ¿vale? Y le mandan a la cárcel. Suponemos que hasta que le pillaron debió haber un operativo policial grande detrás, es decir, era alguien de quien ya se suponía lo que estaba pasando. De ahí puedo deducir que las visitas de Giorgia, su padre, a las Islas Canarias, a un padre que traficaba con drogaína y que no tenía una vida precisamente edificante, pues debían ser complicadas de por sí. Pero el problema es que cuando él entró en la cárcel, ella le cortó de la vida para siempre. Es decir, no fue ella tenía 11 años, fue la madre la que decidió cortar para siempre. Perder un padre siempre es un trauma, cuando eres joven, cuando eres niño. Es una de las experiencias más traumáticas que se pueden vivir. Cuando eres adulto, no, todos sabemos que vamos a perder un padre antes o después, pero cuando eres un niño es una experiencia muy traumática. A los 18 años, Giorgia ingresa en Fratelli d'Italia y empieza a trabajar en un periódico que se llama El Secolo. En aquel momento, Fratelli d'Italia se les perseguía por la calle, les pegaban, les hacían de todo y les amenazaban a menudo a la sede del periódico, es decir, que ella trabajaba en un periódico en El Secolo donde ella tenía miedo de mañana nos mandan un cóctel molotov y salimos volando. O sea, también es una experiencia traumática. Cuando a Giorgia Meloni la eligen primer ministro, ya he contado varias veces que yo escribí un artículo que creo que se llamaba algo así como ¿Quién teme a Giorgia Meloni? Y me pusieron tan verde que tuve que cerrar la cuenta de Twitter, securizarla 2 días. Se venían horribles admoniciones de esta mujer es el fascismo, va a hundir Italia, va a ser una cosa horrible. Mira, han pasado unos años, Italia más estable que nunca, Meloni haciéndose fotos con Biden y con Pedro Sánchez y con quien Elon Musk, con quien sea menester, Meloni superstar. No era para tanto, esto es lo gracioso, pero hay algo que me llamó mucho la atención. El marido de Giorgia Meloni le pillaron escribiendo mensajes muy subidos de tono a sus colaboradoras. El marido era periodista y sigue siendo periodista. Entonces, ¿qué hizo Giorgia Meloni? Un momentito.
Hola, aquí está la perra operada, tiene un collar isabelino y estaba llorando que quería subir al sofá. Bueno, pues ¿qué hizo Giorgia Meloni? Cortó de plano, es decir, no dio ni un segundo. Al minuto de que estas informaciones salieran a la luz, Giorgia Meloni anunció que rompía relaciones con su marido. Esto debió ser particularmente traumático también, porque primero, una situación tan difícil, tú te has enterado por la prensa y la has tenido que vivir que la vea toda Italia. Imagínate que tú vives en un pueblo y tu marido te es infiel y todo el pueblo lo sabe porque es la comidilla del pueblo. Esto ya es bastante dramático, ya es bastante duro. Pero imagínate, toda Italia lo sabe. Toda Italia está leyendo los mensajes subidos de tono que tu marido mandaba a sus compañeras de trabajo. En lugar de poder vivir un duelo, en lugar de poder, no sé, tener una mediación con tu marido, te ves obligada a cortar de plano y de raíz, porque si no, es que hay un problema muy gordo en tu partido, porque tú eres la primera de a bordo, ahora llega la segunda perra, eres la primera de a bordo, la representante de un partido que se basa en valores de la mujer y valores de la familia. Como tú no des ejemplo, fíjate. Entonces yo considero que eso debió ser bastante traumático para ella también, pero lo cierto es que cuando has sido capaz de cortar con tu padre de plano, ya te has entrenado en estas historias. Para mí esto ejemplificó cómo es ella. Es radical. Luego tiene la transformación a lo largo de los años, que es muy llamativa, cómo va cambiando el pelo, cómo va cambiando el look y cómo viste. Ella es muy bajita y es muy hábil en aprovechar y hacer de la necesidad virtud. Siempre que se saca fotos con gente muy alta, como por ejemplo Elon Musk, con quien se rumorea, salseo total, que tuvo un romance, pero esto es un rumor, pues ella no se pone tacones, ella enfatiza lo pequeñita que es, siempre va vestida de blanco, con este pelo rubio, porque originalmente ella no era tan rubia, era morena, con estos ojitos azules y enfatizando como su fragilidad y su aire angelical. ¿Por qué? Porque quiere establecer una dicotomía entre ese aire angelical y dulce y el monstruo fascista que se supone que es. Su imagen está muy cuidada y muy pensada y me ha parecido siempre muy interesante cómo la ha ido cambiando a lo largo de los años, porque si ves su imagen de joven, ella solía vestir con chaquetas de cuero negro. Pero bueno, hasta aquí Giorgia Meloni, que repito, viene de una familia pobre porque su madre tuvo que mantener a ella y a su hermana escribiendo fotonovelas, que esto me parece fascinante, y tuvo Alice Weidel, Alemania, ahora muy de moda porque es la líder de la AfD, el partido que llaman de ultraderecha en Alemania. Bueno, Alice nace de familia bien, tiene una vida supuestamente bien, todo le va bien, tiene, saca su tesis en Derecho y Economía cum laude, obtiene una beca de la no recuerdo qué fundación, que es la superbeca, se pasa 6 años viajando, entra en Goldman Sachs, que Goldman Sachs es entrar en lo más alto, todo le va bien, habla mandarín, habla inglés, habla alemán, todo fantástico, y se suponía que iba a entrar en el Banco Mundial. Tenía el currículum perfecto para entrar en el Banco Mundial siendo muy joven. ¿Y qué sucede? Que por sus ideas políticas no entra, pero también sucede que por sus ideas políticas, en mitad de una cena, tienen una discusión con unos amigos por sus ideas políticas y acaban en bronca. Y su mujer le dice, oye, en lugar de darle la brasa a nuestros amigos, si quieres seguir con tus ideas políticas, métete en política. Y entonces, ¿qué sucede? Alice entra en la AfD, que recordemos que se formó hace 11 años, y esto le crea tal conflicto que a su mujer, que es productora de cine y televisión y presentadora y que bueno, trabajaba en audiovisual, la dejan de contratar inmediatamente, sus amigos les dejan de hablar inmediatamente y lo más bestia es que Alice empieza a recibir amenazas y amenazas y amenazas y amenazas, pero sobre todo le afectan a su hijo que tiene 6 años.
ella cuenta que tiene que salir del colegio agarrando la mano de su hijo mientras les están insultando, llamándoles la palabra que no se puede decir aquí, Nancy, muñeca, llamándoles mierdola, llamándoles de todo, y que se asustan tanto que se ven obligadas a irse a vivir a Suiza, porque en Suiza sus ideas no llaman tanto la atención. Suiza a fin y al cabo ya ha cerrado inmigración, ha prohibido el burka, eh, son bastante euroescépticos, etcétera, etcétera. Pero una mudanza es un acontecimiento traumático. Siempre te dicen que los 3 grandes acontecimientos traumáticos para una persona adulta son la muerte de un familiar, un divorcio y una mudanza. Cuando una mudanza se hace porque uno quiere, muy bien, pero cuando una mudanza se hace porque estás poniendo en peligro la vida, tú no la estás poniendo, es el que te amenaza, pero la vida de tus 2 hijos está en peligro, y la vida de tu mujer, cuando a tu mujer le han cancelado y ya no puede trabajar, cuando tú te ves obligada a vivir en Berlín y tener que ir a Suiza cada fin de semana, tía, eso es un acontecimiento bastante traumático. Y ella recibió amenazas durante años. La AfD lleva 11 años de vida. Ella ha estado recibiendo amenazas durante años, desde que entró en la AfD, como las recibían todos los integrantes de la AfD por otra parte. El otro día, cuando vimos las amenazas y lo que recibieron Iván Espinosa de los Monteros cuando intentaron entrar a la Complutense, yo veía vídeos en los que decían: al fascismo no se le debate, se le combate, y un montón de radicalizados completamente convencidos de que a ellos les asistía una razón divina, y que por esa razón divina pues estaba bien que ellos se plantaran en la puerta de un salón de actos y, mediante la utilización de la violencia física, le impidieran entrar a quienes iban a hablar allí. Entonces, a mí me parece aterrador que desde la idea de es que combatimos al fascismo uses técnicas absolutamente fascistas, porque te recuerdo que el fascismo de izquierda existe y que es un concepto usado en psicología y en sociología desde Habermas, y antes de eso desde Hannah Arendt. Pondré 2 libros al final. Bueno, pues probablemente la razón por la que Alice Weidel ha conseguido ir subiendo tanto ha sido por la resistencia y la resiliencia. Pero es cierto que hubo otros 2 acontecimientos traumáticos. Su abuelo pertenecía al Partido Nacional Socialista y había sido juez incluso. Entonces a Alice se le ocultó este hecho durante años y no se le decía dónde estaba su abuelo. En psicología sistémica se habla mucho de los secretos familiares. Para los que seguís constelaciones familiares, en las que yo no creo, también se habla mucho de los secretos familiares. Las constelaciones familiares son una evolución casi mística de la psicología sistémica, que mete un componente mágico que la psicología sistémica no tiene. Pero en psicología sistémica se dice que cuando hay un secreto familiar que se oculta, eso crea un problema muy grande en la familia, porque todo el mundo sabe que ahí hay un vacío. Es decir, hay un abuelo del que nunca se habla, no existe, no ha existido jamás. Bueno, pues eso puede ser un acontecimiento traumático. También el hecho de que no entrara en el Banco Mundial por sus ideas probablemente resultó un acontecimiento traumático, pero desde luego yo puedo asegurar por mi experiencia que vivir años de acoso es altamente traumático. Deriva en estrés postraumático, porque yo lo he vivido. Y el mío fue horrible, pero no llegó al punto al que al parecer llegó Alice. Y hay una cosa horrible cuando vives esto, que es que te sientes culpable porque han amenazado a tus hijos. Yo lo he experimentado y es horrible, horrible, horrible. Entonces estamos hablando de una mujer que luego se presenta como muy fuerte, muy fría, porque claro, después de vivir todo eso, hablar en el Bundestag pues es un paseo. Hay una cosa muy curiosa, que es que durante todo el tiempo, desde que han empezado las elecciones alemanas, yo buscaba fotos de Alice Weidel y no guardé ninguna. Pero hasta hace poco podías encontrar fotos de Alice Weidel de joven, que era francamente una mujer espectacular.
Bueno, pues hoy me he puesto a buscar para ilustrar este vídeo y ¿qué me he encontrado? Con que me aparece, según la Directiva de Protección de Datos de la UE, esta foto no se puede buscar, esta foto no se puede buscar y solo os puedo enseñar las fotos que han salido. Lo que os puedo decir es que antes tenía el pelo más largo, que no lo llevaba así recogido, que se lo ha empezado a recoger de esta manera todo el rato en cuanto ha querido ser cancillera, y que en su vida normal no vestía así. No vestía con esta especie de uniforme que lleva siempre, de traje de chaqueta azul, muy masculino. Que además es una mujer muy alta, que en fotos con otros candidatos les saca una cabeza. Bueno, con Jorge Buxadé le llegaba por aquí directamente. Y que ha borrado todo su pasado, supongo que por el miedo a las amenazas o por lo que sea. Y ahora pasemos a Ayuso. ¿Y cuál es el trauma de Ayuso? Pues una historia bastante dura, la verdad. Resulta que Ayuso tenía muchísimos problemas con su padre, estaba siempre peleándose con su padre, a tal punto que se fue de casa muy joven y empezó a trabajar muy joven, y vivía en Madrid con unos compañeros de piso, a los cuales, por cierto, sé quiénes son porque resultó que eran amigos de un amigo, y con los que tuvo bastante conflicto. Pero claro, esto es otro tema porque no se puede contar, pero básicamente el trauma aquí es vivir en Madrid con unos compañeros de piso cuando realmente tienes una casa para vivir con tus padres. Entonces lo que pasaba es que el padre tenía arranques de rabia brutales, nadie sabía lo que estaba pasando, y lo que le sucedió al final, lo que le sucedía es que tenía demencia precoz. Esto es muy importante, porque cuando una persona tiene cambios de humor muy raros, normalmente puede ser o consumo de drogaína, ya sabéis que la palabra no se puede decir aquí, o puede ser un tumor o puede ser un inicio de demencia, casi nadie lo ve, puede ser también consumo excesivo de alcohol, pero cuando hay cambios de humor muy grandes, hay que visitar a un psiconeurólogo o a un neurólogo o a un psiquiatra. No vale un psicólogo normal y corriente, ¿vale? Porque es muy fácil que los cambios de humor estén provocados por un problema serio, por un problema neurológico y no psicológico. Psicológico es cuando se refiere a las vivencias, neurológico es cuando se refiere al cerebro, algo que le haya pasado al cerebro. Entonces, nadie se dio cuenta de que lo que le pasaba al padre es que tenía demencia precoz hasta que la demencia fue muy avanzada y finalmente falleció. Es una historia bastante triste. Mientras tanto, ella había sobrevivido haciendo todo tipo de trabajos, se fue a Irlanda, se fue a Ecuador, trabajó en radios de todo tipo, entonces sí que parece que ahí hay una cosa muy resistente. Y se ve muy claro porque, mira, cuando le hicieron el fuego amigo a Cifuentes, y realmente parece ser que el propio PP le hizo un fuego amigo y distribuyó unas imágenes de Cifuentes robando cremas, Cifuentes no lo pudo resistir, no solo el constante machaque, sino el sentir que dentro de su propio partido habían ido de una forma tan inmisericordia por ella. Sin embargo, cuando le hicieron algo parecido a Isabel Díaz Ayuso y se lo hizo desde casado, ella lo resistió muchísimo más fuerte. Lo resistió con... Un momento que voy a beber, es que entre el perro y que me ahogo. Lo resistió con, valga la redundancia, resiliencia, mostrando una fuerza de carácter y un temple que la otra no tenía. Y de la misma manera ha ido resistiendo todos los ataques que le han ido haciendo, que no han sido pocos. Constantemente, y aguanta y sale con todo el temple. ¿Por qué? Porque no es lo que decía antes, que haber atravesado situaciones muy traumáticas, normalmente lo que, si las sobrevives, pues lo que decía Nietzsche, lo que no te mata te hace más fuerte. Esta es la base de la resiliencia. Cuando nos fijamos en el aspecto de Isabel Díaz Ayuso, tiene mucha gracia porque va mal vestida, muy estudiado. Quiero decir, no la pondrías en la lista de las más elegantes. Suele llevar ropa así medio choni, suele llevar ropa barata, suele llevar ropa a veces muy hortera, pero está siempre muy pensado. Cómo lleva los colores merecería un vídeo, te lo juro.
de cómo lleva los colores, sabe perfectamente el color que debe vestir, sabe cuándo tiene que ir de blanco, porque cada color transmite una cosa. Blanco es pureza, rojo es energía, naranja es energía, amarillo es energía, verde es tranquilidad, azul es tranquilidad, azul puede ser pureza también, negro es un color muy arriesgado porque transmite pues muchas veces maldad y malignidad, ¿no? Eh, y también transmite a veces, muchas veces, pues sensualidad, igual que el rojo. Entonces hay que saber cuándo te puedes poner estampados, que no siempre puedes, cuándo puedes ir de determinados colores. Ella no falla nunca. Sabe cuándo puede ir femenina, cuándo puede marcar curva, cuándo no puede marcar curva. Y es una experta en el uso del blazer. El blazer en mujeres, que es el que lleva siempre Alice, transmite una sensación de mucho poder, de seguridad, de dominio. Por eso Alice Weidel se recoge el pelo y se pone el blazer, para transmitir soy la futura cancillera, soy muy fuerte, y realmente lo es. Y al ser una mujer tan alta, tan delgada, con ese aspecto realmente transmite lo que su partido quiere transmitir, que es fuerza y energía y ser implacables. Cuando Ayuso quiere transmitirlo, se pone un blazer. Nunca me ha fallado esto. A diferencia de Alice Weidel, Ayuso no ha pedido a la Unión Europea que borre todas sus fotos antiguas, así que vais a poder ver su evolución aquí. La conclusión es que Isabel Díaz Ayuso, aunque no lleve una ropa muy bonita, porque siempre es blazer, pantalones, o si no, traje un poco de años 40 que le realza las formas. O si tiene que ir muy española, pues traje muy españolazo de realzar mucho las formas. Pero nunca va de Dior, nunca se arriesga mucho ni nada por el estilo. Y siempre va bastante low cost. Pero la idea es, ella se pone blazer cuando tiene que lucir institucional, va de rosa si quiere ser femenina, muy pocas veces va de verde, cuando va de verde lo elige bien, va de blanco cuando tiene que transmitir neutralidad, sabe elegir muy bien los colores, sabe elegir muy bien cuando tiene que lucir masculina, cuando tiene que lucir femenina, sabe cuándo puede lucir sexy, cuándo no, y es una experta en el uso de su pelo. Esto me fascina, porque si habéis visto las fotos, ella tenía un pelo corto normalito y tal, y luego se ha ido dejando esa melenita que solo lleva ella, que es de ella, y que además no se peina. O sea, ella sale de su ducha, hace así, se la deja esos rizos que se ve claramente que son naturales y que transmiten muchísima naturalidad. Y eso es muy inteligente. Ved cómo las tres han ido adaptando su look. Georgia se deja el pelo rubio y los ojitos azules bien grandes cuando es presidenta para transmitir dulzura. Alice Weidel se recoge el pelo y es una pena porque se han borrado las fotos anteriores, pero solía llevar el pelo suelto. Y ella lo que intenta transmitir es masculinidad, ser alguien dura, porque en las fotos anteriores que ha borrado había fotos mucho más informales y en las que iba de blanco, ahora va siempre de azul o colores fríos. Y Isabel Díaz Ayuso va cambiando de look según le conviene y no le interesa ir maravillosamente bien vestida cuando si llamara por teléfono le iban a dejar ropa todo el mundo, pero eso no es lo que a ella le interesa. A ella le interesa transmitir a través de la ropa y es una genia haciendo esto. Por último, solo recordaros que aunque el canal se monetiza, no da tanto dinero, ni lo va a dar nunca porque no hablo ni de maquillajes, ni de criptomonedas, ni de coches, ni de cosas que dan dinero. Así que si te apetece donar 2 euros, puedes hacerlo aquí, en PayPal o aquí en Buy Me a Coffee. Si te apetece comprar el libro La escritura que cura, que ya sabéis que trata de psicología aplicada a la escritura y sobre todo si lo has leído deja un comentario y anímale a alguien más. Si te apetece comprar otro libro muy cortito que está solo en versión digital en Amazon es este, y siempre digo que lo compréis porque me sale más barato, más rápido que hacer membresías, y Amazon se lleva 3 euros, yo me llevo 2, pero bueno, está solo en digital. Y si no, suscríbete, da like, deja un comentario, aunque solo sea hola reina,
puedes dejar un comentario negativo si quieres, porque los comentarios negativos suben métricas. Y yo os agradecería mucho que, si vais a dejar comentarios sobre el físico de estas mujeres, que bueno, es interesante y tal, no sean derogativos. No sean, pues la Alice tiene cara de caballo y la otra se ha operado y la tercera es un retaco, porque meterse con el físico de cualquiera, de las mujeres, de los hombres, de quien sea, dice muy poco de la persona que lo hace. Normalmente la persona que lo hace también tiene inseguridades respecto a su físico y hace una proyección. Y a mí, aunque alguna vez lo he hecho, porque todos hemos metido la pata alguna vez, y me vais a decir, tú lo dijiste de no sé quién, seguro, seguro, pero cuando lo he hecho, luego después he pensado que metedura de pata he hecho. Si queréis decir, bueno, pues Ayuso se ha retocado la cara, es posible, no lo sé, cosas frías, pero preferiría que no hubiera insultos a las mujeres por su físico porque no es agradable. Al pasar la barca me dijo el barquero, las niñas bonitas no pagan dinero. Yo no soy bonita ni lo quiero ser. Soy la lideresa, soy María Isabel Chimpún.